Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en la tercera charla, en la tercera parte de la entrevista de el diseñador industrial José Luis Guevara. Ay, José Luis, estamos pero muy emocionadísimos con tu trayectoria. Se nos ha ido rapidísimo y además apenas vamos a la mitad de la carrera. Sí, apenas vamos, sí, justamente. En el bloque anterior, José Luis, nos platicabas de esta enseñanza tan importante que te deja la licenciatura del CIDI, en particular por el ambiente, por el cómo se lleva la dinámica académica ahí en la escuela, de la colaboración, ¿no? De la importancia de la colaboración, no nada más hacia afuera, sino hacia adentro de la misma institución. Y surge de ahí la iniciativa tuya o el interés o las ganas de decir, ¿por qué no nos reunimos? ¿No? Exacto. ¿Y qué pasa? Sí. ¿Qué pasa? A ver, cuéntanos. Bueno, pues ahí empezó una etapa muy proactiva de mi vida. Eh, es importante mencionar que la plataforma en la que estaba subido era el CD y que el ambiente también te ayuda a exigirte a ti mismo. O sea, estás con personas muy apasionadas que hacen lo que les gusta y pues yo tampoco quería quedarme atrás, ¿no? Entonces, sabía que la UNAM es una gran institución y que estaba en el mejor lugar para querer hacer nuevas cosas. Entonces, platicábamos en la cafetería, me acuerdo, con Nancy y le decía, oye, pues es que acabo de vivir esto en Jardín Lab. Yo creo que Claro, debemos y de juntarnos. recordemos, perdón, José Luis, por la interrupción, que el proyecto este del Jardín Lab al que te refieres es el kinder que hiciste en un taller de diseño con Jorge Vadillo Es y que te correcto. permite la vinculación con la Ibero, con la Escuela Centro, con otras instituciones y con diseñadores profesionales, ¿no? Sí, así es. Y además, había fabricantes bueno, ellos están eh, poniendo la materia prima, los procesos. O sea, Wow. el proyecto pues fue una maravilla. Y cada escuela diseñó su propia aula y los diseñadores profesionales diseñaron como el Ah, entonces auditorio. en el kinder, a cada universidad le dieron su espacio. Así es, a cada universidad le dieron su propia aula, entonces ¡Wow! No, pues sí, entonces también era el reto de, yo quiero que el mío esté mejor que el de la otra, ¿no? sí, totalmente, sí era un poco una competencia, ¿no? Nos fue muy bien, pero ahí el asunto era justo que viví esa etapa de colaboración y dije, pues no, o sea, yo necesito colaborar con más personas. Ahí yo ya me dirigía, yo creo como al quinto semestre, y dije, bueno, pues platicé con Nancy, con varios amigos y les expuse la idea, vamos a hacer un proyecto de colaboración. Busqué profesores que me ayudaran pues a descubrir cómo. Y Gustavo Casillas me presentó un libro que luego te voy a escribir cuál es, pero hablaba de las ramificaciones sociales y de cómo se daban las colaboraciones. Incluso hablaba de las hormigas, de cómo trabajaban las hormigas y cómo se comunicaban las hormigas. Y partió de lo natural hacia lo social. Y y al final, pues hicimos eso. Nos empezamos a juntar y en el libro mencionaba los colectivos y decidimos formar un colectivo. Entonces, Yosinancy y yo empezamos A ver, escribiendo. esto del colectivo suena muy fácil, ¿no? Y es una palabra que en cierto momento dentro del diseño o en el arte se puso de moda, ¿no? Los colectivos de arte, etcétera, etcétera. Los colectivos entre la gente del teatro, entre la gente de artes plásticas. ¿Este colectivo era en particular entre puro el CIDI? ¿O estabas pensando en el colectivo en el que venga gente de otros lugares? ¿O cómo lo estabas proyectando? Este colectivo, te voy a compartir la presentación que veíamos la vez pasada y, te muestro ahí también unas fotitos. Ay, no sé qué pasó aquí. Dame un segundo, ¿eh? Y aquí, creo que es aquí. No sé por qué aparece así. Bueno, Ahí está.
Bueno, ¿no? lo presento así, tal cual, ¿no? Sí, 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 gracias. No te Este, preocupes. Así es sí, cuando está en vivo. sí, así es cuando está en vivo. Entonces, bueno, me decías que cómo pensamos el colectivo. Pues fue naciendo de cero, o sea, fue naciendo literalmente, la necesidad era colaborar. O sea, la palabra con la que yo me quedé de Jardín Lab fue colaborar, que yo necesitaba colaborar. Entonces, busqué, escribimos en el pizarrón y de ahí de diseño, y la gente empezó a llegar a un salón que nos prestó Luis Equiwa, el aula del futuro. Y bueno, empezamos incluso en otros lugares, en otros salones. Y ya de ahí, platicando con los demás compañeros de la carrera, más lo que habíamos leído en ese libro, descubrimos que sí había necesidades internas en la escuela y establecimos un estatuto que era generar la colaboración entre estudiantes, profesores y egresados, y, y el objetivo era generar desarrollo profesional para los involucrados, pero también para la academia, y para la industria. Entonces, había por ahí se estaba gestando el nuevo plan de estudios en ese momento. Y ya llevaba bastante gestándose. De hecho, ya sabes que un plan de estudios no es fácil. No, 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 por supuesto. Y ese también es como jugar un Sudoku en cuarta dimensión. Sí, sí, porque es generar una serie de acuerdos que van a determinar el futuro de las siguientes, Y una de de la educación. variables, oh. Sí, sí, totalmente. Sí, y pues ya total que te digo que entramos con este tema y, y pues nos llevó a colaborar justamente, pero nos relacionamos con varios profesores, como Martín Juez, como Paco Soto, Gustavo Oye, Casillas. hay que decir, bueno, y merece ahorita también mi reconocimiento, mi agradecimiento a Fernando Martín Juez, fue mi profesor en posgrado. Y bueno, hace un par de meses, pues, se nos adelantó, ¿no? Sí, la verdad es que yo el día que supe, de verdad que me puse sumamente triste, porque bueno, él fue uno de mis grandes mentores, y bueno, una calidad de ser humano que así deberíamos de ser todos. Extraordinariamente, a nivel profesional, extraordinariamente profundo, muy filosófico, ¿no? Sí, Siempre tratando de encontrar lo más profundo del pensamiento. sí, totalmente. Pues justo fuimos a visitarlo a su casa en una de las sesiones del colectivo. Fuimos en dos tandas porque éramos pues como 14 o 16 personas, entonces fuimos en dos tandas, y platicamos sobre el plan de estudios, sobre qué debería de haber para el nuevo plan de estudios, y también platicamos sobre cuáles eran nuestras oportunidades como diseñadores ya saliendo al campo laboral y cómo podíamos buscar esas oportunidades. Entonces, imagínate Martín Juez dándote consejos de esos temas, pues nosotros no sabíamos lo que habíamos destapado, Cecilia, no sabíamos lo que habíamos destapado, pero el Sí, 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 trabajo, sí, sí, porque además tenía, perdón, a mí en el posgrado, por ejemplo, me puso a hablar de paradigmas, ¿no? Nos ponía a romper esos esquemas tradicionales de pensamiento, nos mostraba todo este planteamiento social, cultural, ¿no? Estas capas más externas de política que en esos momentos a un estudiante no nos interesa realmente, ¿no? sí, sí, es como de estudiante vas descubriendo la vida poco a poco y ya, o sea, hay muchas cosas que todavía no vislumbras, ¿no? Entonces, pues bueno, así te digo, nos tocó. Y déjame continuar con la siguiente. Pues el asunto fue aquí que nos llevó a hacer colaboraciones más grandes. Nos empezamos a reunir. Bueno, dentro del colectivo primero entramos a concursos, estuvimos en la Repentina haciendo colaboraciones con arquitectura, en la Explanada, dimos clases de software,
y nos reuníamos dentro del aula del futuro que nos prestó Luis y teorizábamos sobre cómo podíamos colaborar, cómo podíamos generar proyectos de colaboración y así los estuvimos haciendo. Y algo que se distinguió mucho fue que era, no estaba liderado por nadie, era un trabajo colectivo y era autogestión de proyectos. Y Oye, era este espacio en que entre todos diseñaban y entre todos disoñaban y entre todos aprendían y entre todos enseñaban. así es, cada quien podía aportar. Un día se levantaba y decía, yo quiero proponer dar clases de Rhino, como fue Aldo y Luis que estuvieron dando sus clases, y entonces escribían en el pizarrón y los estudiantes entraban a las clases de rinoceros. O sea, y entonces cada quien, todas las ideas eran valoradas, todos aportábamos para generar si cada quien tenía una inquietud, ¿no? Nos apoyábamos y lo que sí se sintió fue que esos miedos que uno tenía como individuo se disipaban cuando estabas colaborando con más personas porque te volvías más fuerte, te fortalecías y tenías más herramientas, no solo las tuyas, las de las demás personas que te apoyaban para hacer los proyectos. Entonces, se volvió un trabajo exponencial muy grande. En esa etapa de mi vida producí muchos proyectos, o sea, estaba en quinto semestre haciendo mis proyectos de estética y de todo lo que se De las veía en las clases clases. normales. Ajá, estaba en lo del colectivo y estábamos haciendo un colectivo más grande que era Colectividad SFA. Y Colectividad Oye, SFA, perdón, es lo ajá, que estaba pensando ahorita, era lo que yo decía, ¿y a qué horas vivían? O sea, vivías, o más bien, vivías el 300% del tiempo en la escuela. sí, desde la mañana hasta la noche. Digo, aún así había tiempo para divertirse, o sea, realmente como todo universitario, o sea, por supuesto que iba al cine y a todos lados a convivir. Entonces, pero era muy, muy productivo. La plataforma te lo permitía, el CD te lo permitía y tenías que sacarle provecho. Si era una de las etapas más bonitas de mi vida, yo tenía que sacarle provecho. Entonces, pues fundamos este colectivo y ahí ya están arquitectos, urbanistas, paisajistas y diseñadores Wow, pues toda la industriales. facultad. Toda la facultad, porque una de las inquietudes que teníamos es por qué no colaboramos con los demás. O sea, si estamos dentro de una facultad, ¿por qué no existe la colaboración entre disciplinas? O sea, si hay arquitectos y urbanistas, ¿por qué somos tan ajenos a ellos? ¿Por qué no hacemos Oye, proyectos en colaboración? y olvídate de la parte nada meramente académica, o sea, en la vida real, un proyecto de arquitectura o en la calle, la arquitectura está dentro del urbanismo, hay diseño también, ya sea adentro o afuera de los edificios, o sea, es decir, en la práctica, en la vida cotidiana, las disciplinas no se separan. No, por supuesto que no, no, y era justo como eso, y como está tan ligado al plan de estudios, decíamos, pues incluso hasta hay una oportunidad ahí de entonces pedir que exista más esa colaboración entre disciplinas. Claro. Pues nos reunimos y bueno, todo desencadenó en un proyecto donde hicimos una muestra estudiantil y presentamos todo lo que estaba organizado meramente por estudiantes, por organizaciones estudiantiles, y se presentó en una muestra colectiva, donde hubo el taller de teatro de arquitectura, los de voleibol, hay un cubículo donde puedes ir a estudiar, para la gente como yo que vivía muy lejos y que pues Claro. no podía ir a mi casa y regresar, entonces está ese cubículo, que es el cubo de arquitectura, donde podías ir a hacer tus maquetas. O sea, había mucha oferta que no muchos sabían Los que unificaba existía. como creativos. Así es, y entonces era mostrarle a los de nuevo ingreso las posibilidades que tenían de las organizaciones existentes y que si querían generar una, también era buen momento, porque ahí es donde tengo que hacer un llamado o una invitación a los que están estudiando a que se den ese chance de ese plus de generar una organización estudiantil, porque aparte de que te da mucho valor curricularmente hablando, te dota de muchas más herramientas, y te da esa pizca de realidad
de lo que puedes hacer en el exterior. Y son Nosotros, iniciativas, perdón, José Luis, son iniciativas personales, es decir, no esperemos, y esto va para cualquier universidad o para cualquier alumno de nuestros seguidores que pertenezcan a cualquier institución. No es de que, no, es que la escuela no nos invita, es que la escuela no tiene convocatoria. No, es que el mismo alumno tiene que ser partícipe y tiene que ser el generador de la idea, ¿no? pues es como tal cual como la iniciativa que tú estás llevando ahorita con las charlas de diseño, ¿no? O sea, lo haces por gusto, porque te apasiona y Totalmente, por, claro. por tu desarrollo propio, pero también por el desarrollo de los que te escuchan, por el Y de la desarrollo disciplina en general, por de la supuesto. disciplina en general, por aportar, ¿no? Entonces, y sí, la verdad es que hacer una organización estudiantil fue un agasajo, o sea, estuvo padrísimo. Nunca pensé que fuera, cuando empezamos las primeras charlas no sabíamos ni qué estaba pasando. Ni a dónde iban a llegar. Ni a dónde íbamos a llegar. Entonces, de ahí, haz de cuenta que yo también en esa misma fecha estaba haciendo antes de que fuera mi tesis, estaba haciendo un proyecto por hobby que era un material biodegradable hecho de cáscara de plátano. Y ¿Qué tal? y ese nació porque estaba haciendo una entrega de diseño y trabajando en la computadora solo en aquellos entonces, antes del colectivo. Y pues había un bolillo ahí al lado duro, un bolillo duro al lado de mi computadora porque yo estaba en entrega, entonces ya sabes, todo el relajo Sí, sí, claro, por supuesto. de desorden en mi habitación. Y pues me tomé un momento y dije, a ver, agarré el foco y dije, creo que tengo una idea. Entonces fui al baño, le quité el foco al baño, se lo metí al bolillo, lo sellé con resistol en el exterior y dije, creo que esto puede funcionar como empaque, creo que tengo una idea. Y tenía clase de diseño de medio ambiente con Torres Maya. Y, Wow. y al día siguiente la llevé y le dije, profe, creo que tengo una idea. Y le di el bolillo y me dijo, ¿qué quieres que haga con este bolillo? Le dije, aviéntemelo. Y lo aventó y me quité, pero me lo aventé así como, ya deja de estar molestando, ¿no? Y me quité y cayó al piso y se rompió, pero al foco no le pasó nada. Obviamente. Al foco no le pasó nada, entonces era de esos focos todavía viejitos de filamento y el foco Ajá. estaba intacto y le dije, pues creo que la harina podría sustituir al unicel y Claro, sería, la masa como una esponja, pues sí, como una esponja, ¿no? sí, porque como ya estaba dura, se comportaba igualito que el unicel justamente. Claro. Entonces, y de ahí empezó mi inquietud y ahí gané mi primer mentor de diseño industrial que fue Torres Maya. Ahí es donde tengo que mencionar también la importancia de tener mentores en la vida. Yo te mencionaba que me gusta reunirme, convivir con personas más grandes que yo, que sepan más que yo y que sepa que me pueden aportar. Y Torres Maya es una persona súper sabia, súper sabia. Entonces, No, y además eh, tiene un carácter y un sentido del humor maravilloso. sí, sí, y la verdad es que él me apoyó mucho porque entonces me dijo, José Luis, está bien tu idea, pero eso es comida, entonces no puedes hacer productos con la comida porque le estás quitando la comida a alguien, ¿no? Entonces, y empecé a hacer, entonces, pues por iniciativa propia, investigación sobre otros materiales y eso me llevó a las fibras naturales y pues este fue el resultado que fueron pues 3 años de investigación, 3 años de investigación, algo que empezó como una clase con Torres Maya, terminó como mi servicio social y mi Es tesis. lo que vimos en el video, entonces de la cáscara de plátano, el que lo deshidratas, lo trituras, vas haciendo tus pastas hasta llegar a formar tus moldes. Sí, exactamente. Entonces, ahí el resultado de la investigación fue, logré moldear este capitán de inyección de plástico, perdón, de Uh inyección de -huh, uh -huh. plástico, y ese molde lo tiene Chagas allá en su taller. Y estos los hice por compresión. Es una macetita, es un empaque para huevos. Y este es un molde de una jabonera que había ahí en moldería
con Saúl, de fibra de vidrio. Entonces lo logré moldear por compresión y por inyección de plástico. Y es la pulpa, pues, del resultado de la cáscara de plátano. Solo es cáscara de plátano y tiene, o sea, todo es celulosa, se comporta como celulosa, Claro. es un celuloide. Solo hay que tener, hablando físicamente de él, tienes que tener en cuenta los porcentajes que maneja de fibra, de polvo y de líquido como celulosa. Si tú mueves esos porcentajes, puedes hacer que se comporte físicamente de una u otra forma, Claro. que fluya por el molde o que se espese y quede como me imagino que los resultados, exacto, me imagino que los resultados finalmente pueden ser más poroso, menos poroso, más compacto, más flexible, etcétera, 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 ¿no? O más rígido, ajá, exacto. más cristalino Wow. o más flexible. Y Oye, José Luis, y luego la tesis, pues si ya esto lo estamos haciendo como estudiante, como servicio social, ¿la tesis qué fue? No, esta fue la tesis, me llevó o sea, lo llevaste sí. hasta allá. Sí, me llevó a la tesis, Torres Maya era mi director, y conseguí otro mentor más, que era Miguel Ángel Canseco, investigador del Instituto de Materiales. O sea, Wow. ahí lo del colectivo, lo que me está dando el colectivo era aprender a tocar puertas. Entonces yo sabía que yo me sentía muy robusto, creativamente, porque no solo era lo que a mí me pasaba, era lo que estaba pasando en el colectivo, lo que a cada persona dentro del colectivo le pasaba. Yo me sentía muy fortalecido por ellos, la verdad, y espero que ellos también se Iban sintieran creciendo igual. todos juntos y cada uno encontrando sus propias líneas de interés, de investigación, seguramente. Sí, entonces, la verdad, todo parte de la plataforma, te vuelvo a mencionar, te sientes respaldado por la plataforma. O sea, yo pude ir a tocar la puerta del Instituto de Materiales no siendo investigador y me dejaron investigar, también por las credenciales que traía, porque venía del CIDI. Y porque Claro. era mi servicio social. Bueno, empecé antes de que fuera mi servicio social, fíjate, me colé porque ni siquiera estaba en el O sea, el servicio social. bolillazo fue antes del servicio social. Sí, sí. Entonces, pues ya total que bueno, te digo, eso desencadenó este proyecto y de ahí, dentro del A ver, colectivo, espérame, no, perdón, este proyecto que llevas con materiales, dices que es la tesis, entonces, ¿ese lo terminas la tesis como empaque, como qué? ¿O cómo concluye la tesis? no, ahí concluyó, sucedió algo muy importante en mi vida, falleció mi papá. Falleció mi papá y bueno, eso se los platico, es muy personal, pero se los platico de todas maneras porque es una vivencia y que pues, a cualquiera le puede pasar. Y una de mis grandes motivaciones de hacer esa tesis era para mis padres. Entonces fallece mi papá y se derrumba mi vida porque No, pues, por pues supuesto. estaba dedicada a ellos y yo tardé mucho rato en reponerme. Entonces, eh, se enterré el proyecto junto con la muerte de mi papá. Y a lo mejor hice mal, pero no pude resistirlo. Y Y pues me dediqué, cierras de alguna manera el capítulo ahí. lo pausé indefinidamente y Ujú. terminó por cerrarse porque después ya no, algo que no pude hacer con ese proyecto es que era un ir y venir entre la colaboración y lo que yo hacía individualmente. Y algo que no pude hacer con ese proyecto fue cómo colaborar, porque yo buscaba apoyo o buscaba dónde producirlo, pero no encontré forma. Se me hacían escalones muy, muy altos que pisar Y y emocionalmente tú estabas también en un momento personal diferente y no seguramente que no estaba tu estado de ánimo como para ir a buscar ni ir a convencer gente, ¿no? así es. Fíjate que había alguien en Brasil haciendo algo similar. Di una búsqueda en Google y en todos lados y solo había alguien en Brasil haciendo algo similar con la fibra de plátano. De hecho, en aquellos ayeres el ecodiseño y la sustentabilidad apenas están en auge. Claro. Y puedo decirte, sin temor a equivocarme,
que con ese proyecto logré tocar la innovación. O sea, no se estaba hablando de ese tema antes y logré tocar un proyecto de innovación. Ha sido la única vez que yo he tocado la innovación y puede sonar a presunción, pero no, de verdad fue un proyecto para mí muy bonito, pero te digo, al final pues no logré bajarlo, no logré bajarlo y Me se... da me da la impresión, José Luis, que ese tema sigue latente, ¿no? Y que seguramente hoy con toda la experiencia que tienes y con los vínculos y con lo que has hecho hasta ahorita, seguramente en el momento que menos te lo imagines, va a surgir por ahí o va a resurgir el proyecto y se va a revitalizar, ¿no? Ojalá que sí, porque la sustentabilidad es un tema que me gusta mucho. De hecho, si por mí hubiese sido, si hubiese continuado, me hubiera encantado volverme investigador del Instituto de Materiales, porque además Hijo de o mi sea, alma, pues no te has muerto, todavía puedes. sí, a mí me encantó estar ahí, porque además era una locura. Decían mis compañeros que están ahí investigando, decían, bueno, ¿cómo un diseñador industrial está aquí haciendo cosas más Química, robustas? física. Ajá, porque tuve que aprender, justamente me daba muchos libros de física y de química a leer. Antes de poderme permitir ingresar, yo iba como hobby. Yo en mis ratos libres, pues vivía solo en Coyoacán. Entonces, en mis ratos libres, en vez de irme de fiesta, me iba al instituto y me iba con Miguel y pues él no era mi servicio social ni nada. Yo tenía inquietudes, entonces él me daba libros para leer y leía sobre química y física, librotes así gigantescos, y solo iba a leer, iba a leer, a leer, a leer, a Ay, leer, a José leer. Luis, no querías leer los de medicina y ahora sí te echaste los de química. Pues sí, así Así es se la vida, es, ya ves, ya ves. así Oye, es la otra cosa vida. interesantísima que quiero hacer aquí mención. El que estamos metidos aquí o estás en la interdisciplina, ¿no? De una manera que con la química y la física estás tocando las ciencias científicas, estás en laboratorios haciendo experimentación, haciendo comprobación, haciendo planteamiento de hipótesis, etcétera, 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 ¿no? Y por otro lado, estás en el ámbito del diseño, en una ciencia aplicada, también ciencia, pero finalmente aplicada, no científica, en la que te estás dando el lujo de la experimentación y el a dónde quieres llevar estos descubrimientos y cómo los quieres transformar como objeto, ¿no? Sí, fíjate que ahí vamos a tocar un punto, justo tú me vas a comprender muy bien. Y de ese no había hablado antes. La transdisciplina. Pero, Bueno, a propósito de la multidisciplina, aquí también tengo que mencionar justo a Martín Juez. Híjole, mira, como yo te decía, a mí la plataforma, el CD, yo entendía el CD como una plataforma. Y esa plataforma yo tenía que aprovecharla porque al final estaba en una escuela donde muchos queríamos estar, ¿no? Entonces, y teníamos a profesores de mucha calidad. Así es el caso de Martín Juez. Lo aproveché como tutor, como mentor, y me enseñó muchísimo, como muchos de los profesores. Y él, en su clase de teoría del diseño, eh, me hablaba sobre el diseño sin apellidos. Y eso se me quedó muy grabado. Decía, bueno, es que luego hacen pláticas interminables donde dicen qué es el diseño industrial, qué es el diseño artesanal, y por qué no solo se dedican a diseñar, decía él. ¿Por qué no solo hacen diseño? No importa que sea gráfico, no importa que sea, que esté relacionado con la ingeniería, hagan diseño. Y el entonces, apellido, perdón, José Luis, el apellido en ese momento empieza a aparecer de acuerdo a la categoría o al tipo de proyecto o al tipo de la necesidad o de la oportunidad que se te presenta, ¿no? Y es decir, si la necesidad tiene que ver con empaque, pues será un diseño industrial muy personalizado, muy específico, pues, o si es gráfico, porque es un problema de comunicación, es decir, el problema mismo del diseño es el que te va a ir dando el apellido, aunque no se lo pongamos de antemano. sí, es correcto. Los humanos estamos
Nos gusta siempre clasificar las cosas porque nos gusta ordenarlas para entenderlas mejor. Entonces, creemos que al ordenarlas, pues comprendemos más rápidamente. Entonces, pues así Martín Juez decía y se me quedó muy grabado. Y la verdad es que yo empecé a descubrir, es más, empecé a retarme a mí mismo para ver hasta dónde estaban los horizontes del diseño industrial. Y dije, yo quiero expandirme más que esos horizontes. Y entonces fue una oportunidad lo del plátano, lo de la cáscara de plátano, para descubrir esos horizontes. Y realmente lo que estuve haciendo en ese tiempo fue ingeniería química en materiales, física, química en Claro, materiales. Fue una... experimentando con un material orgánico, un material extraordinariamente económico, un material maleable, ¿no? En todos los sentidos, que te permitiera simplemente darle rienda suelta a tu creatividad. Sí, pero ahí fue donde justo, en algunos casos es un beneficio clasificar las cosas, pero en otras te encasilla o nos encasilla y no, nos hace las cosas muy cuadradas. Te Entonces, limita. te limita. Entonces, Martín Juez lo que nos enseñó fue a distinguir qué es una disciplina, qué es la multidisciplina, qué es la interdisciplina, qué es la transdisciplina. Entonces, la disciplina, el diseño industrial como tal es una disciplina. La multidisciplina es la inserción de varias disciplinas colaborando para generar un proyecto. La interdisciplina, ahorita no lo tengo tan fresco, No, sabes los que a mí, límites. y también, perdón por la interrupción nuevamente, este es un punto efectivamente que entre la multi y la inter siempre se me hace bolas el atole. Sí, sí, y la transdisciplina la transdisciplina ya es cuando tú, por ejemplo, diseñador industrial, diseñadora industrial, empiezas a tocar temas de otra disciplina y te apropias de ellos y los ejecutas como desde tu cancha, pero Atraviesas al campo contrario. atraviesas al campo contrario. Entonces, yo lo que estaba haciendo era retando mi disciplina dentro de la ingeniería química de materiales y, 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 pues abordando el tema como un diseñador. Entonces, es ahí donde está lo súper rico, que pocas veces he platicado. Este, Oye, y retándote a ti mismo, a ver qué tan capaz eras de leer esos libros, a ver qué tan capaz eras de identificar la problemática y de superarla, ¿no? es que, ¿sabes qué pasó? Que la metodología CIDI me dio para hacer la investigación. Como el CIDI es un centro de investigación, te enseñan a investigar. Entonces, a través de la metodología CIDI y el proceso de diseño CIDI, resolví lo que usualmente se resuelve con esta metodología de laboratorio de método científico. Yo hice una combinación del método CD con el método científico, lo que me otorgaban los libros que daba Miguel Canseco con lo que traía del CD. Y entonces Claro. fusioné eso en una metodología, pues, como adecuada al proyecto. Pues sí, la hiciste propia. Fue fantástico, fue fantástico. O sea, Por eso te digo, Miguel, Miguel, me quedé con tu profesor Miguel sí, Canseco, perdón, José Luis, por eso te digo que este proyecto ha resultado tan significativo para ti, hasta por el momento de vida que nos acabas de compartir, muchísimas gracias, claro. que no dudo que en algún momento que te sigue generando y te sigue dando, siguen germinando seguramente cosas que en su momento no entendiste, me imagino, y yo no dudo que este proyecto en algún momento lo retomes en el futuro cercano, con otra visión y con otras intenciones y en otro momento de transdisciplina, ¿no? Sí, pues fíjate que algo que sí dejó en mí fue, aquí ya vamos a hablar de la palabra estilo. Fíjate que ves que yo me preguntaba en las primas diapositivas si yo tenía un estilo. Uh -huh. Pues me empecé a dar cuenta que sí estoy muy pegado a la ingeniería, que sí me gusta hacer investigación
un poco más como se hace en la ingeniería. Entonces, y lo vamos a ver más adelante, pero esto es parte del estilo, que no como tal es un Claro. trazo, es más de la metodología, es un estilo Tiene, de metodología. y un estilo de diseñar y un estilo de ver la vida, porque hay quien se asume como, no, 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 mira, yo objeto arte, ¿no? Pues está bien, es su estilo y eso es, por esa línea va a seguir su ejercicio profesional, ¿no? Sí, totalmente. Hay quien dice, no, pues mira, lo mío es el diseño social y entonces me gusta la población con tales y cuáles características. Ok, ese es el estilo de diseñar, por ahí se va a ir, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues vamos a darle paso a lo que viene. ¿Te Sí, porque parece? tienes una trayectoria que apenas estamos arrancando la Es, experiencia profesional. es que hay tanto que platicar yo he visto tus charlas, tus demás charlas, y de veras se ve que se podrían quedar platicando muchísimo tiempo O por de muchos supuesto. temas. Sí, pues mira, a través del colectivo, ya te decía, estaba en lo del colectivo, las clases, y de repente lo de la tesis, y también llegó Yuriko, una compañera de otra generación, también Emo, y se acercó al colectivo y dijo, oye, José Luis, tengo un posible cliente que quiere hacer cajeros automáticos, pero tú sabes hacer cosas de lámina, porque la verdad es que yo no. Le dije, pues yo tampoco, y alguien del colectivo le dijo, pues creo que no, pero pásanos el contacto y nosotros vamos y lo visitamos. Total, Por justo lo que, preguntar no cobran, total. exactamente, y además uno de los objetivos del colectivo era generar desarrollo profesional, académico e industrial, esos eran sus estatutos. Entonces, nosotros queríamos que la carrera se relacionara más, que la academia se desarrollara más, se vinculara más con la industria. Entonces, este era el pretexto perfecto. Y pues bueno, ahí vamos, bueno, ahí vamos Claudia Barrera y yo como representantes a ver qué onda con este proyecto. Y acabamos liderando este proyecto y pues estuvimos un buen rato colaborando con esta empresa que se llama Cinet. Y decía, pues es que van a su necesidad era esta, iban a sustituir sus equipos de cómputo que arrenda para ADO y todos estos grupos de autobuses por taquillas de autoservicio de cajeros. Entonces iban a sustituir a todas las taquilleras y a sus equipos de cómputo Wow. y dijo, Empezar a automatizar el servicio. así es, y dijo, el dueño es Pablo Villa, y dijo, no, pues yo necesito hacer cajeros automáticos, porque si no me va a quedar sin uno de mis principales clientes. Y entonces, en una clase de inglés, encontró a Yuriko, platicó con ella, y Yuriko nos pasó el contacto. Y así empezamos a trabajar fuimos a verlo y empezamos a trabajar con él. Y hicimos centenares de bocetos, Claudia y yo, para este proyecto, y éramos como los que ya estábamos ya casi por salir, entonces, pues ahí estuvimos representando al colectivo, y al final resultó el concepto final. Después de esos centenares de bocetos, fue el concepto elegido, y después de eso, ya es el producto final. Voy a mostrar un videito. Esta Claudia diseñó el logotipo de Alfaquío. También se generó una nueva empresa llamada Alfaquío como parte del grupo de Acinet. Y justamente pues este es el concepto versus el producto final. El de la izquierda es el producto final, el de la derecha es el render, ¿no? Entonces, pues un gran gusto que nos da es ver que se materializó idéntico al concepto. O sea, prácticamente no Claro. sufrió modificaciones. Y bueno, más adelante te explico cómo funciona, pero esta cubierta de inoxidables se la puedes intercambiar y le puedes permitir el pago con tarjeta de crédito y tarjeta de lealtad. Nada más se la cambias por otra que tenga las ranuras y listo. Dependiendo como un automóvil más equipado o menos equipado.
Dependiendo del cliente. Dependiendo del cliente, exactamente. Y también pues puede ser multipropósito, o sea, lo podrías ocupar también en el Metrobús, por ejemplo, donde haya un pago de servicio. Wow, y, entonces de alguna manera haciéndole ligeros ajustes podría ser multifuncional, es decir, es adaptable, mejor dicho, a las necesidades del cliente. exactamente, sí, no solo está pensado para los autobuses, sino para pagar un recibo de teléfono o para, ¿no? Para muchas cosas. Wow. Entonces, bueno, aquí ya empezamos a hablar de colaborar, pero como grupos. Entonces está CINED, está el colectivo, está el Faquio, que fundamos esa empresa, y de ahí nos dimos a la tarea de ver con quién lo íbamos a fabricar. Entonces, nos acercamos a Héctor López Aguado y nos dijo... Entonces, también en eso asesoraste al cliente principal. Sí, el cliente no sabía con quién fabricarlo, sabía que necesitaba un diseñador industrial. Wow, o sea, yo tengo la necesidad, pero no sé ni qué, ni cómo. Y la verdad es que nosotros solamente por mera intuición dijimos, pues sí, ya tenemos el diseño, pero ahora con quién lo fabricamos. Claro. Entonces buscamos ahí contactos a través de los profesores, porque al final era nuestra ventana al exterior. Y Héctor, la verdad es que nos proporcionó mucho apoyo y nos dijo, vayan con Conforma Idea, que es parte del grupo de @ingeniería, y yo creo que ellos tienen la calidad que ustedes necesitan para poder fabricar un cajero. Y pues Y fuimos a la dar hasta capacidad Puebla. instalada, y la capacidad instalada, ¿no? Para dar respuesta a esa cantidad de cajeros que requerían. Sí, exactamente. Entonces, pues para nosotros fue toda una aventura porque pues no sabíamos, o sea, si lo íbamos a poder diseñar, tuvimos que aprender software nuevo porque solo usábamos rinoceros y se necesitaba para hacer lámina, desarrollos de lámina se necesita usar SolidWorks o Inventor o NX. Y pues tuvimos que aprenderlo. Entonces el cliente nos esperó a aprender el software. O sea, empezamos Wow. con un sueldo muy bajito. Determinamos cuál iba a ser el sueldo y todo. Y conforme fuimos avanzando, fuimos aumentando de sueldo. Pero nos tuvo la paciencia de esperar. Nos tardamos como 6 Oye, y meses. aparte esta empresa Conforma les fue también asesorando porque ellos se fueron capacitando conjuntamente para la fabricación de los cajeros. Sí, totalmente. Haz de cuenta que de los primeros conceptos que nosotros hicimos en lo que se concluyó, ya lo que te estoy enseñando del concepto, la presentación del concepto es porque ya estuvimos trabajando en colaboración con Conforma Idea. 6 meses Claro. estuvimos solos y luego 6 meses estuvimos, cuando le presentamos el concepto a otro de mis grandes mentores, Miguel Ángel Temolsi, me dice, pues ustedes piensan que ya acabaron, pero apenas están iniciando. Y fue como, no, pero ¿cómo? Si ya llevamos 6 meses trabajando en esto. Y yo, no, muchachos, esto que nos están presentando aún no se puede fabricar. Y entonces tuvimos que aprender más sobre procesos, pero ya sobre procesos de la realidad, Claro. para poder aterrizar ese concepto en lo que te presenté al final y que se pudiera producir. Entonces, ya fue que ese mismo concepto ya no tuvo cambios porque ya fue muy aterrizado en lo que se podía fabricar. Oye, ya estaban realmente triangulados, ustedes como diseñadores, con el cliente y su necesidad muy particular y el fabricante, ¿no? Sí, y ya fue todo un tema porque teníamos que comprender la capacidad de instalada, teníamos que comprender qué se podía doblar, qué no se podía doblar. Al final nos ayudaron y nos respetaron mucho el diseño y se hizo idéntico a como fue proyectado. Y bueno, pues te digo, esa fue, ahí ya estábamos colaborando entre organizaciones, ya no, si yo pusiera el nombre de todas las personas involucradas, pues no me cabría la diapositiva. O sea, Claro, por supuesto. Oye, pero este, qué lindo el título de esta diapositiva, mi primer diseño en el mercado, y estabas en la escuela todavía, bueno, terminando la carrera. estaba en la escuela todavía, sí, estaba en la escuela todavía, pues sí, era una locura, Cecilia. Yo creo que ha sido una etapa, una de las más productivas. Y ya había dejado la tesis, ya había sustituido la tesis por este proyecto.
Claro, por Pero supuesto, era lo que te iba a decir. Este proyecto está extraordinariamente complejo y sustentado, te decía, con el cliente, un cliente real, un fabricante real, colaboraciones con ingeniería. Es decir, pues está como tesis que ni mandado a hacer, ¿no? sí, nosotros nos respaldábamos con los profesores, o sea, íbamos, preguntábamos, desde cierto momento ya empezamos a despegarnos, porque pues también ya nos estaban pagando para hacer esto, y pues al final te contratan como el experto, entonces, pues un experto muy joven, pero tenías que creértela. Un aspecto muy importante es que desde que iniciamos el colectivo, y dijimos, pues es que si queremos ser diseñadores, hay que empezar por creernos diseñadores, o sea, creer que Oye, tenemos la capacidad de hacerlo. Y pues así nos pudimos vender con este cliente y este fue el resultado. Este ya es el producto final. Te lo voy a explicar muy rápidamente. Tiene Oye, aquí, aparte, perdón, fíjate qué interesante, terminas la carrera ya siendo diseñador profesional, porque ya estabas cobrando, o sea, ya no, sí, ya era parte de la retribución. ahí ya evolucionamos muy rápidamente. Nos tardamos un año en fabricar el primer prototipo, sí, nos tardamos bastante. Gana muy poquitito, prácticamente para mis pasajes. Y una vez que salió el primer prototipo, empezamos a desarrollarnos más económicamente y empezamos a subir rápidamente. Y también la empresa Alfaquío, o sea, nació de cero junto con nosotros. Fuimos fundadores, junto con el cliente y ya después parte de la nómina de Alfaquío y empezó a subir rápidamente y logramos tener ahí unas oficinas muy bonitas en Insurgentes y el World Trade Center a esa altura más o menos. Wow. Y la verdad es que Recién egresados. no, la verdad es que Pablo siempre invirtió mucho en nosotros, nos confió mucho en nosotros y también ahí se generó una relación como de lealtad y como de confianza muy, muy alta. También se incorporó Mavi después, salió Claudia, se incorporó Mavi, que también era parte del colectivo. Pues pasaron ahí varias cosas. Suelo hablar mucho de este diseño porque pues es mi primer hijo, este, Claro. pero Es bueno, tu pues primer hijo y es con el que culminas la carrera literalmente, ¿no? así es, sí, realmente también pudo haber sido mi tesis o no sé, ¿no? Ya más afín al diseño industrial. Porque algo que luego me decían mucho, es que tu tesis es de un biomaterial, eso es ingeniería, no te puedes titular con eso, me decían algunos profesores. Tú estás haciendo ingeniería y yo les decía, no, yo estoy haciendo diseño, solo diseño, no Que te diseño. metas al terreno de los otros para conocer el material es otro boleto, ¿no? Sí, pero bueno, entonces, pues te decía, tiene un área de datos, tiene un área de cobro con tarjeta bancaria, un área de tarjeta por lealtad, tiene un área de pago con monedas y billetes. El área de cambio, aquí te entrega las monedas, los billetes, y aquí te entrega los tickets. Y por la parte trasera también tiene lo mismo, tiene el área de datos, una bóveda de valores con doble Claro. capa de protección y tiene chapas bancarias y un entrepaño donde imprime los boletos. Entonces está jerarquizado. Creo yo, hablando de ergonomía, Cecilia, justo creo yo que nos dedicamos mucho a solucionar la ergonomía. O sea, sí jerarquizamos bien cuál iba a ser el área de datos, cuál iba a ser el área de cobro, porque algo que veíamos en los demás cajeros es que no, cuando tú te paras frente a un cajero, luego no sabes ni por dónde empezar. O sea, cómo Aparte, funciona. aparte, por otro lado, tienes la diversidad inmensa de usuarios, que seguramente hay Es personas que correcto. jamás en su vida han utilizado un cajero. Y entonces, ¿cómo una persona que nunca ha visto un cajero, que llega a la central de autobuses o que está en su pueblo y que, whatever, lo que sea, cómo le facilitas la actividad y que no entre en este proceso de frustración y de angustia, ¿no? Además, uno de los requerimientos que se fueron formando es que era una licitación. Para ganar esa licitación, tú tenías que proporcionar el menor tiempo posible para la operación. Entonces, nosotros logramos una media dentro de un espectro que se midió
de 40 segundos, siendo el 40 Wow. segundos el tiempo más alto. Pero había gente que en 25 segundos podía realizar toda la operación. Entonces, Claro, las personas que están mucho más familiarizadas con, pues sí, ya saben, con la ¿no? Pero te digo, tecnología. una persona que nunca ha usado un cajero, puede ser frustrante. Puede Sí, decir, esta cochinada no sirve, mejor no voy, no viajo. no, y además había involucrados, este fue un proyecto multidisciplinar, había involucrados ingenieros telemáticos, mecatrónicos, Claro. especialistas en software, y diseñaron el software amigable basado en el diseño gráfico que nosotros hicimos para Oye, ellos. y seguramente también los ingenieros en seguridad para esas chapas y que no fuera fácil blanco de la delincuencia, me imagino que también trabajaron muchísimo en eso. Sí, buscamos a los proveedores, ahí fue Cava el proveedor, y había, bueno, el proveedor, ay, no me acuerdo ahorita del nombre de la persona representante de Cava, pero lleva toda su vida trabajando en esa empresa y tenía mucho conocimiento, no lo compartió, entonces, pues sí pusimos unas chapas bancarias que después, te menciono aquí como lo más relevante, pero después hicimos otros cajeros y había otro cajero que ya tenía chapas ya electrónicas, y ya mucho más sofisticadas. O sea, sí, sí, a mí me encanta. Aquí vamos a mencionar otra vez el estilo. Si te fijas, el tema de la ingeniería tiene que estar presente en el Claro. tipo de proyectos que me gustan. Entonces, y aquí me encantó muchísimo. Entonces, bueno, vamos a hablar de más cosas. Aquí está ya, una cosa más es que yo no sabía que el cliente se enfrentaba al cefemático y al final fuimos tres, las empresas que iban por ganar la licitación. Pero Y ustedes eran ya, estudiantes, todavía ni empresa ni nada. no, nada. Entonces, haz de cuenta que cuando llegamos a la instalación, ya de la prueba final, aquí en esta imagen estaba nuestro cajero y al lado estaba el cefemático. Y nosotros hicimos la investigación y resulta que el cefemático era el mejor cajero en ese momento en la Ciudad de México. Y Wow. según la perspectiva nuestra. Y entonces, cuando supe que era el cefemático, dije, ¿cómo crees que estamos frente al cefemático? Compitiendo. Ajá, compitiendo. Y dije, pues si es el mejor que hay, según mi investigación, pues que le ganamos, o sea, le ¡Ah! ganamos al ¿Qué cefemático. tal? Estuvieron como 4 meses y al final, la gente se decidía por el nuestro y al final ganó la licitación. Y ahí pensamos en ergonomía no solamente para el usuario que compra el boleto, para el que le da el soporte y mantenimiento, Claro, por para el supuesto. que hace los cierres de las ventas, para, para el que hace la limpieza, o sea, para la seguridad en Todo el general. universo de usuarios y de Todo el actividades universo de estuvieron usuarios, cubiertas, sí. claro. O sea, nos aventamos ahí un tema. Ya después de eso, arrancamos la producción en 6 meses más. Hicimos un lote de 10 y después empezamos otros proyectos más. Y te digo, hicimos kioscos de facturación, hicimos un cajero para tesorería en Mérida, Mm. que imprimía actas de nacimiento, te entregaba licencias, imprimía licencias, bueno, Wow. tenía la posibilidad de hasta entregarte la placa, la placa del automóvil. Esa ya no es, Órale. esa no la imprimía, más bien estaban apiladas y te Ajá, entregaba claro, una por placa supuesto. nueva. Decir, un expendedor de Ujú. plazas. Pero ese cajero ya estuvo a cargo de Mavi al final en la producción. Yo estuve colaborando en el diseño, cerramos el diseño, ya una vez que cerramos el diseño, ya solo se quedó Mavi a fabricar, a supervisar y a hacer los cambios que tuviera que llevar para Claro. sacarlo. Y de ahí, haz de cuenta que yo me cuestionaba, aquí viene un hito que decía, bueno, ¿cuánto vale el diseño? Porque ya estamos en este tema, pero pues a nosotros nos pagaban en pesos y los servicios se los daban en dólares, el cajero costaba en Claro, dólares. ya no te cuadraba ahí.
y decía, ¿y por qué yo no gano en dólares? No entiendo, ¿no? Pero es que, ¿sabes qué? Que no sabíamos cuánto valía lo que hacíamos. O sea, ya cuando me llegué a enterar de cuánto valía lo que hacíamos, decía, oh, por Dios, o sea, con un cajero puedes pagarme más de un año de sueldo. De Y sueldo. es, Oye, y José Luis, es, ese tema del cuánto vale el diseño, cómo cobrarlo, etcétera, etcétera, debiera ser un tema de un curso en particular, ¿no? Del que luego sí. tendríamos que ponernos de acuerdo. Sí, totalmente. Entonces, al final, pues te digo, esa inquietud me llevó a decir, pues es que yo no puedo seguir sin saber cuánto vale el diseño. Entonces, me estaba yendo bien, la verdad me estaba yendo bien, ahorré un poco, me acuerdo que logré ahorrar como 100,000 pesos y ya me dije, pues me voy a salir y voy a poner mi propio taller, porque a mí lo que me gusta es la carpintería, fíjate. A mí lo que me gusta es la carpintería. Y dije, voy a poner un taller de carpintería y pues a ver, vamos a ver cuánto vale el diseño, ¿no? Entonces, Y pues empiezas a hacer tu emprendimiento. hice un emprendimiento y en un día quemé esos 100,000 pesos, fui y compré máquinas para poner un taller y compré sierras y todo y dije, todavía trabajaba en Alfaquío, pero dije, yo necesito saber, tenía esa inquietud y pues empecé a hacer algo de interiorismo, empecé a hacer estos proyectos, pero la verdad, algo que se me pasó muy importante en el colectivo de decir es que, eh, ¿sigues ahí? Sí. Sí, aquí estoy. Sí, algo que se me pasó era, en el colectivo, uno de los, también de los estatutos o de las filosofías, una frase que salió es, hay que aprender para emprender. Entonces, en esa etapa del colectivo, cuando decidimos, emprender, realmente lo estábamos haciendo para aprender. Entonces dijimos, bueno, No, por supuesto. Hay que aprender a cocolazos, ¿no? sí, entonces dijimos, no sabemos cómo colaborar, no sabemos, pero queremos hacerlo. Y entonces ahí fue la etapa de hay que aprender para, perdón, hay que emprender para aprender. Y te Entonces, lanzaste con la carpintería. y en este momento me lancé con la carpintería. Entonces, pues ya algo que me pegó mucho ahí es que no identifiqué que el ego me estaba estorbando y que era algo con lo que no trabajamos en el colectivo. En el colectivo siempre decíamos, el ego estorba, y entonces para la colaboración el ego estorba. Y entonces Claro, por supuesto. cuando yo quise poner mi propio emprendimiento, que le puse el nombre de mi mamá, Amada Carpintería, este, yo lo quería hacer todo. Yo quería ser el que iba por la El materia protagonista. prima. Así es. Entonces, ¿sabes qué? Que mira, me gasté los 100,000 pesos. Después no tenía dinero para, pues, para salir a flote. Material. Ajá, y sí tuve clientes, pero rápidamente duré como 6 meses en la labor de emprender y pues no daba con los tiempos de entrega, no tenía la experiencia, pero además de eso, económicamente yo mismo me empecé a apretar mucho y pues fracasó el proyecto y tuve que volverme a contratar. Pero ahí fue donde descubrí que la frase tenía que cambiar y que ahora se tenía que llamar, hay que aprender a emprender. Claro, por supuesto. Entonces, fue No a somos base, todólogos finalmente, ¿no? Y creo que sí, en este momento, José Luis, resulta extraordinariamente importante esta enseñanza que nos estás dejando, porque ahorita después de lo que vivimos, estos 2 años de confinamiento, etcétera, tantas personas, tantos diseñadores que han tenido o que hemos tenido que rediseñarnos, que cambiar de empleo, que se cerraron los despachos, que se cerraron así las es. empresas, etcétera, etcétera, ahorita, y que además dentro del común del lenguaje de las personas hoy día, la palabra emprendimiento pareciera que es cotidiana, ¿no? Sin Sí, sí. embargo, no es fácil, no es fácil, y creo que estamos ahorita en este momento muchísimos queriendo emprender, pero primero tenemos que aprender, tienes toda la razón. Justo, fíjate que esos 6 meses para mí fueron muy duros porque decía, bueno, tengo el talento, pero
pero no tenía todo el conocimiento, no tenía el método, no tenía muchas cosas y sobre todo estaba haciendo algo mal. No estaba colaborando, yo lo quería hacer todo. Yo no hice colaboraciones, el ego me dominó, entonces no estaba haciendo las cosas como las venía haciendo atrás, sino que dije, es mi empresa y yo hago las cosas como yo digo. Y entonces eso fue lo que me llevó a la quiebra. Eso fue lo que me llevó a la quiebra. Wow. Y al final, ¿sabes? Haciendo como, pensando en retrospectiva, me dio miedo endeudarme con el banco y esperar un poco más. Yo creo que quizá Claro. lo hubiese logrado si hubiese pedido un préstamo, Pero porque también ¿sabes? te hacía falta, pero ahí también te hacía falta el conocimiento de qué tipo de préstamo pedir, cómo Totalmente, negociarlo, seguramente totalmente. cómo reinvertirlo, a qué dedicarlo, cómo negociar con los clientes la facturación, etcétera, etcétera. Y todo ese aprendizaje, pues, ¿no? Sí, totalmente, lo acabas de decir muy bien. Y con toda la humildad, pues dije, no, pues cierra el taller y Amada Carpintería se espera por un rato. así es. Y ya, pues me tuve que contratar, entonces, adorar todavía con mi dosis de ego. Seguro que la gente me va a adorar porque pues hice cajeros automáticos en mi primer trabajo. Entonces, seguro que no voy a tardar nada en que alguien me contrate. Pasaron 6 meses. Yo metía currículum a Ajá. todos lados y no me contrataban, o sea, iba a las entrevistas y nadie me decían que no, tenía otro perfil, que estaba sobrecalificado o que no reunía las aptitudes que ellos pedían y decía, ¿cómo es posible? O sea, y sabes qué, que ya en un tema de desesperación después de 6 meses de no encontrar trabajo, yo me acuerdo que me puse mi mejor, es más, no tenía dinero, me compré un traje nuevo y hice investigación en redes sociales, encontré a los dueños de las empresas y empecé a acosarlos por las redes sociales. Y me fui sobre los propietarios, ya no sobre recursos humanos, ya no mandé más CVs, me fui sobre Oye, los José Luis, propietarios directamente. a ver, espérame. ¿Qué te parece? Esto que estás diciendo ahorita es literalmente una clase que vale oro para nuestros seguidores. Entonces, para no Sí, sí. tener que quedarnos a la mitad con la clase, qué te parece si me regalas otro bloque y nos cuentas cómo esa es una estrategia maravillosa para llegar a donde tienes que llegar, ¿no? Sí, por supuesto, vamos a dejarlo aquí y si quieres en el siguiente bloque platicamos sobre este tema, ¿va? Por supuesto, porque seguramente muchos de los chicos que están ahorita queriendo emprender y queriendo empezar a dar sus primeros pasos en el diseño, seguramente lo van a apreciar muchísimo. Así que, pues sí, aquí dejamos esta charla y no se pierdan, por favor, Face, YouTube, LinkedIn y lo que se acumule. Y nos vamos después con José Luis Guevara nuevamente. Mil Chao, José gracias. Luis. Chao. Bye.